55. Enfermedades cutáneas mediadas por mecanismos inmunitarios. Hoy en día, varias enfermedades cutáneas mediadas por mecanismos inmunitarios y varios trastornos sistémicos inmunitarios con manifestaciones cutáneas se identifican como entidades distintas con características clínicas, histológicas e inmunopatológicas constantes. Clínicamente, estos trastornos se caracterizan por su morbilidad, dolor, prurito, desfiguración, y, en algunos casos, ocasionan la muerte, debido en gran medida a la pérdida de la función de barrera de la epidermis o a una infección secundaria. En este capítulo, se resumen las principales características de las enfermedades cutáneas mediadas por mecanismos inmunitarios más frecuentes, cuadro 55.1, así como los trastornos sistémicos autoinmunitarios con manifestaciones cutáneas. Enfermedades cutáneas autoinmunitarias. Pénfigo vulgar. El pénfigo alude a un grupo de enfermedades intraepidérmicas que producen vesículas y que son mediadas por autoanticuerpos. Se caracterizan por la pérdida de la cohesión entre las células epidérmicas, un proceso denominado acantólisis. La presión manual en la piel de estos pacientes desencadena la separación de la epidermis, signo de Nikolsky. Este dato, si bien es característico del pénfigo, no es específico de este grupo de trastornos y también se observa en la necrólisis epidérmica tóxica, en el síndrome de Stevens-Johnson y en algunas otras enfermedades de la piel. El pénfigo vulgar es una enfermedad mucocutánea que origina vesículas y que predomina en pacientes más de 40 años. En general, el pénfigo vulgar comienza en las mucosas y a menudo avanza a una enfermedad mucocutánea en la cual las vesículas frágiles y flácidas se rompen y producen una denudación considerable de la piel y de las membranas mucosas, ver figura 55.1. Es característico que el pénfigo vulgar afecte boca, piel cabelluda, cara, cuello, axilas, ingles y tronco. Este padecimiento se acompaña de dolor intenso en la piel. Algunos pacientes experimentan también prurito. Las lesiones suelen cicatrizar sin fibrosis, excepto en los sitios complicados con infección secundaria o en las heridas dérmicas provocadas por factores mecánicos. Suele haber hiperpigmentación posinflamatoria durante algún tiempo en los sitios de lesiones cicatrizadas. La biopsia de las lesiones tempranas demuestra la formación de vesículas intraepidérmicas originadas por la pérdida de cohesión entre las células epidérmicas, es decir, vesículas acantolíticas. Las cavidades vesiculares contienen células epidérmicas acantolíticas, con aspecto de células homogéneas redondas que contienen núcleos hipercromáticos. Los queratinocitos basales se mantienen anclados a la membrana basal epidérmica. Por tanto, la formación de vesículas está situada en la parte suprabasal de la epidermis. La piel de las lesiones puede contener acumulaciones locales de eosinófilos intraepidérmicos en el seno de la cavidad vesicular. Las alteraciones de la dermis son escasas y con frecuencia se limitan a un infiltrado leucocítico con predominio de eosinófilos. La microscopia de inmunofluorescencia directa de la piel de las lesiones o la piel intacta del paciente muestra depósitos de inmunoglobulina G sobre la superficie de los queratinocitos. En cambio, es típico encontrar depósitos de componentes del complemento en la piel de las lesiones, pero no en la piel no afectada. Los depósitos de inmunoglobulina G sobre los queratinocitos provienen de autoanticuerpos circulantes contra autoantígenos de la superficie celular. Se pueden demostrar tales autoanticuerpos circulantes con microscopia de inmunofluorescencia indirecta en 80 a 90% de los pacientes con pénfigo vulgar. El sustrato óptimo para estos estudios es el esófago de mono. Los pacientes con pénfigo vulgar tienen autoanticuerpos inmunoglobulina G contra las desmogleinas, glucoproteínas transmembrana de los desmosomas que pertenecen a las moléculas de adhesión dependientes del calcio, incluidas en la familia de la caderina. Estos autoanticuerpos pueden cuantificarse con precisión con el enzimo inmunoanálisis de absorción. Los individuos con pénfigo vulgar incipiente, es decir, enfermedad de la mucosa, solo tienen autoanticuerpos inmunoglobulina G, dirigidos contra desmogleina 3. Los individuos con pénfigo vulgar avanzado, enfermedad mucocutánea, manifiestan autoanticuerpos inmunoglobulina G, dirigidos contra desmogleina 3 y desmogleina 1.
Estudios experimentales han demostrado que los autoanticuerpos de pacientes con pemfigo vulgar son patógenos, es decir, originan la formación de vesículas, y que su título se relaciona con la actividad de la enfermedad. Estudios recientes han demostrado que el perfil de autoanticuerpos antidesmogleína en los sueros de estos pacientes, así como la distribución de desmogleína 3 y desmogleína 1 en los tejidos, determina el sitio donde se formarán las vesículas en los individuos con pemfigo vulgar. La expresión concomitante de desmogleína 3 y desmogleína 1 por las células epidérmicas protege contra los anticuerpos inmunoglobulina G. Patógenos dirigidos contra alguna de esas caderinas, pero no contra los autoanticuerpos patógenos dirigidos contra ambos. El pemfigo vulgar es potencialmente letal. Antes de disponer de glucocorticoides, la tasa de mortalidad variaba entre 60 y 90%. Hoy en día, esta cifra se estima en casi 5%. Son causas frecuentes de morbilidad y mortalidad, la infección y las complicaciones del tratamiento. Entre los factores de mal pronóstico se cuentan edad avanzada, afectación extensa y necesidad de dosis altas de glucocorticoides, con o sin más inmunodepresores, para controlar la enfermedad. La evolución del pemfigo vulgar en cada paciente es variable y difícil de pronosticar. Algunos sujetos logran la remisión, pero otros necesitan tratamiento de largo plazo o sucumben a complicaciones de la enfermedad o de las medidas terapéuticas. La esencia del tratamiento son los glucocorticoides por vía sistémica. En los pacientes con enfermedad moderada o grave, suele empezarse el tratamiento con 1 mg por kilo por día de prednisona. Si siguen apareciendo lesiones nuevas transcurridas 1 o 2 semanas de tratamiento, tal vez sea necesario incrementar la dosis o combinar la prednisona con inmunodepresores como azatioprina, 2 a 2,5 mg por kilo por día, o micofenolato mofetilo, 20 a 35 mg por kilo por día, rituximab, 375 mg por metro cuadrado por semana por 4, o 1000 mg los días 1 y 15, o ciclofosfamida, 1 a 2 mg por kilo por día. Los pacientes con afectación grave, resistente al tratamiento, mejoran con la plasmaferesis, 6 intercambios de alto volumen, es decir, 2 a 3 litros por sesión de intercambio durante unas 2 semanas, o inmunoglobulina intravenosa, 2 gramos por kilo durante 3 a 5 días cada 6 a 8 semanas. Es importante controlar con rapidez la enfermedad grave o que progresa para atenuar la gravedad y duración de este trastorno. Se utilizan, cada vez más, rituximab y glucocorticoides diariamente al principio del pemfigo vulgar para evitar una enfermedad avanzada o resistente al tratamiento. Pemfigo foliáceo. El pemfigo foliáceo se distingue del pemfigo vulgar en varios aspectos. En el primero, las ampollas acantolíticas se localizan en la parte alta de la epidermis, e inmediatamente por debajo del estrato córneo. Por tanto, el pemfigo foliáceo es una enfermedad ampollosa más superficial que el pemfigo vulgar. La distribución de las lesiones en los dos trastornos es muy parecida, salvo que en el pemfigo foliáceo casi nunca se observan lesiones en mucosas. Los pacientes con pemfigo foliáceo rara vez presentan ampollas intactas, pero tienen erosiones superficiales vinculadas con eritema, descamación y formación de costras. Los casos leves de pemfigo foliáceo son similares a la dermatitis seborreica. El pemfigo foliáceo grave puede provocar una extensa exfoliación. La exposición al sol, radiación ultravioleta, puede agravar el cuadro. El pemfigo foliáceo tiene características inmunopatológicas comunes con el pemfigo vulgar. De manera específica, el análisis con microscopio de inmunofluorescencia directa de la piel que rodea a las lesiones muestra inmunoglobulina G en la superficie de los queratinocitos. Asimismo, los pacientes con pemfigo foliáceo tienen autoanticuerpos inmunoglobulina G en la circulación que se dirigen contra la superficie de los queratinocitos. En el pemfigo foliáceo, los autoanticuerpos se dirigen contra desmogleína 1, 1-caderina desmosómica de 160 kDa. Estos autoanticuerpos pueden cuantificarse mediante enzimo inmunoanálisis de absorción. Como se ha señalado en el caso del pemfigo vulgar, se piensa que el perfil de autoanticuerpos en los pacientes con pemfigo foliáceo, es decir, inmunoglobulina G,
antidesmogleina 1, y la distribución de este autoantígeno en el tejido normal, con expresión en la mucosa bucal, que es compensada por la coexpresión de desmogleina 3, explican la distribución de las lesiones en esta enfermedad. Las formas endémicas de pénfigo foliáceo se observan en las zonas rurales del centro y sur de Brasil, donde la enfermedad se conoce como fago salvajem, así como en algunos sitios de Latinoamérica y Túnez. Al igual que otras formas de esta enfermedad, el pénfigo foliáceo endémico está mediado por autoanticuerpos inmunoglobulina G contra desmogleina 1. Los cúmulos de fago salvajem se superponen con los de la leishmaniosis, una enfermedad transmitida por la picadura del tábano Luzongia longivalis. Estudios recientes mostraron que los antígenos salivales del tábano, en particular la proteína salival LJM11, son reconocidos por autoanticuerpos inmunoglobulina G de pacientes con fago salvajem, así como por anticuerpos monoclonales contra desmogleina 1 provenientes de esos individuos. Además, los ratones inmunizados con LJM11 producen anticuerpos contra desmogleina 11. Por tanto, estos hallazgos sugieren que cuando pican, los insectos pueden introducir antígenos salivales que inician una respuesta inmunitaria humoral cruzada, que puede conducir a fago salvajem en personas con susceptibilidad genética. Si bien el pénfigo se ha relacionado con varias enfermedades autoinmunitarias, es muy notoria su relación con el timoma y la miastenia grave. Hasta la fecha, se han descrito más de 30 casos de timoma o miastenia grave vinculados con pénfigo, casi siempre con pénfigo foliáceo. Los pacientes también presentan pénfigo como consecuencia de exposición a los fármacos. El pénfigo provocado por fármacos suele parecerse al foliáceo más que al vulgar. Los medicamentos que contienen un grupo tiol en su estructura química, por ejemplo, penicilamina, captopril, enalapril, son los que más se relacionan con el pénfigo provocado por fármacos. Los medicamentos que no contienen un grupo tiol y que guardan relación con el pénfigo son penicilinas, cefalosporinas y piroxicam. Algunos casos de pénfigo originado por fármacos persisten y necesitan tratamiento con glucocorticoides sistémicos o inmunodepresores. El pénfigo foliáceo suele ser mucho menos grave y de mejor pronóstico que el pénfigo vulgar. La enfermedad circunscrita se trata en ocasiones con glucocorticoides tópicos o intralesionales. Los casos más activos por lo general se contienen con glucocorticoides sistémicos solos o combinados con otros inmunodepresores. Los individuos con enfermedad grave resistente al tratamiento necesitan intervenciones más radicales, como las descritas antes para el pénfigo vulgar grave. Pénfigo paraneoplásico. El pénfigo paraneoplásico es una enfermedad mucocutánea autoinmunitaria acantolítica vinculada con una neoplasia oculta o demostrada. Es típico que los pacientes con pénfigo paraneoplásico presenten estomatitis dolorosa asociada a erupciones papuloescamosas o liquenoides que a menudo evolucionan a ampollas. En estos pacientes es frecuente la afectación de palmas de las manos y plantas de los pies, lo cual suscita la posibilidad de que los casos de eritema multiforme aunado a neoplasia descritos en el pasado sean en realidad pénfigo paraneoplásico no identificado. Las biopsias cutáneas de las lesiones de estos individuos muestran combinaciones variables de acantólisis, necrosis de queratinocitos y dermatitis de la interfaz vacuolar. La microscopia de inmunofluorescencia directa de la piel de los sujetos pone de manifiesto depósitos de inmunoglobulina G y complementos sobre la superficie de los queratinocitos y, de forma variable, inmunoreactivos similares en la zona de la membrana basal epidérmica. Los individuos con pénfigo paraneoplásico poseen autoanticuerpos inmunoglobulina G contra proteínas citoplásmicas, integrantes de la familia de la plaquina, por ejemplo, desmoplaquinas 1 y 2, antígeno 1 del penfigoide ampolloso, emboplaquina, periplaquina y plectina, así como contra proteínas de la superficie celular pertenecientes a la familia de la caderina, por ejemplo, desmogleina 3 y desmogleina 1. Los estudios de transferencia pasiva han demostrado que los autoanticuerpos de pacientes con pénfigo paraneoplásico son patógenos en modelos animales. Las neoplasias predominantes relacionadas con pénfigo paraneoplásico son linfoma no Hodgkin, leucemia linfocítica crónica, timoma, tumores de células fusiformes, macroglobulinemia de Waldenström y enfermedad de Castleman. Esta última es muy común en niños con pénfigo paraneoplásico.
Se han publicado algunos casos raros de pénfigo paraneoplásico seronegativo en pacientes con cáncer de linfocitos B, que recibieron tratamiento previo con rituximab. Además de las lesiones cutáneas graves, muchos enfermos con pénfigo paraneoplásico generan bronquiolitis obliterante que pone en peligro la vida. El pénfigo paraneoplásico casi siempre es resistente a los tratamientos estándar, es decir, los del pénfigo vulgar. Uno que otro paciente mejora o incluso experimenta remisión, tras la ablación o la resección de las neoplasias subyacentes. Pénfigoide ampolloso. El pénfigoide ampolloso es una enfermedad subepidérmica autoinmunitaria y polimorfa que produce ampollas y que por lo general se observa en los ancianos. Las lesiones iniciales pueden consistir en placas de urticaria. La mayoría de los pacientes tarde o temprano manifiesta ampollas tensas en la piel de aspecto normal o eritematoso, ver figura 55.2. Las lesiones suelen distribuirse en la parte baja del abdomen, la ingle y la superficie flexora de las extremidades. En algunos casos se observan lesiones en la mucosa oral. Puede haber prurito grave o no haberlo en absoluto. A medida que evolucionan las lesiones, las ampollas tensas tienden a romperse y a ser reemplazadas por erosiones, que pueden estar revestidas de costra o no. Las ampollas no traumatizadas curan sin dejar cicatriz. En los pacientes con pénfigoide ampolloso es alta la prevalencia del alelo del antígeno leucocítico humano beta 10301 de clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad. A pesar de que se trata de informes aislados, varios estudios han demostrado que los sujetos con pénfigoide ampolloso no tienen una incidencia mayor de neoplasias malignas que los testigos de la misma edad y género. Las biopsias de las primeras lesiones muestran vesículas subepidérmicas y datos histológicos que guardan una cierta relación con las características clínicas de la lesión particular que se está analizando. Las lesiones de la piel de aspecto normal casi siempre muestran escaso infiltrado leucocítico perivascular con algunos eosinófilos. Al contrario, las biopsias de las lesiones inflamatorias típicas evidencian un infiltrado con abundantes eosinófilos en los lugares de formación de vesículas y en zonas perivasculares. Además de los eosinófilos, las lesiones con abundantes células también contienen células mononucleares y neutrófilos. No es posible distinguir entre pénfigoide ampolloso y otras enfermedades ampollosas subepidérmicas con las técnicas histológicas habituales. La microscopia de inmunofluorescencia directa de la piel normal de alrededor de la lesión muestra depósitos lineales de inmunoglobulina G, o C3 en la membrana basal de la epidermis. Los sueros de casi 70% de estos pacientes contienen autoanticuerpos inmunoglobulina G, circulantes que se unen a la membrana basal de la epidermis de la piel humana normal en la microscopia de inmunofluorescencia indirecta. La inmunoglobulina G, de un porcentaje incluso más alto de individuos, muestra reactividad al lado epidérmico de una piel dividida con un molar de cloruro de sodio, otro sustrato para prueba de microscopio de inmunofluorescencia que se utiliza para distinguir los autoanticuerpos inmunoglobulina G, circulantes contra la membrana basal en pacientes con pénfigoide ampolloso de los que se observan en individuos con enfermedades ampollosas subepidérmicas similares, pero a la vez diferentes. Véase más adelante. En el pénfigoide ampolloso, los autoanticuerpos circulantes reconocen proteínas vinculadas con el imidesmosoma de 230 y 180 kilodalton situadas en los queratinocitos basales, los antígenos del pénfigoide ampolloso 1 y antígenos del pénfigoide ampolloso 2, respectivamente. Se piensa que los autoanticuerpos contra antígenos del pénfigoide ampolloso 2 se depositan in situ, y activan el complemento que después produce la desgranulación de los mastocitos de la dermis y los infiltrados con abundantes granulocitos, que provocan la lesión hística y la formación de ampollas. El pénfigoide ampolloso puede persistir meses o años, con exacerbaciones o remisiones. La lesión extensa puede causar erosiones diseminadas y afectar la integridad de la piel. Esta enfermedad puede ser letal en ancianos y personas debilitadas. La base del tratamiento son los glucocorticoides sistémicos. En ocasiones, la enfermedad local o mínima puede controlarse con glucocorticoides tópicos solos. Las lesiones más extensas casi siempre responden a glucocorticoides sistémicos, ya sean solos o combinados con otros inmunodepresores.
Se suelen obtener respuestas con prednisona en dosis de 0,75 a 1 mg por kilo al día. En algunos casos, se necesitan complementos. Azatioprina, 2 a 2,5 mg por kilo al día, micofenolato mofetilo, 20 a 35 mg por kilo al día, o rituximab, 375 mg por metro cuadrado por semana por 4 o 100 mg en los días 1 y 15. Penfigoide gestacional. El penfigoide gestacional, conocido también como herpes gestacional, es una enfermedad ampollosa subepidérmica rara y no viral, que se da en el embarazo y el puerperio. Este padecimiento puede empezar en cualquier trimestre del embarazo o presentarse en el puerperio. Las lesiones suelen distribuirse en abdomen, tronco y extremidades. Son excepcionales las lesiones de mucosas. Las alteraciones cutáneas de estas pacientes pueden ser bastante polimorfas y consisten en pápulas y placas de urticaria eritematosas, vesículo-pápulas o verdaderas ampollas. Las lesiones son casi siempre muy pruriginosas. Las exacerbaciones graves del penfigoide gestacional por lo general ocurren después del parto, casi siempre en 24 a 48 horas. Esta enfermedad tiende a recurrir en los embarazos posteriores y con frecuencia aparece en fases más tempranas de estos. A veces hay exacerbaciones breves de la enfermedad cuando se reanuda la menstruación y aparece en mujeres que ingieren después anticonceptivos orales. De forma ocasional, los lactantes de las madres afectadas tienen lesiones cutáneas transitorias. Las biopsias de piel afectada en fase temprana muestran que en las papilas dérmicas se forman vesículas subepidérmicas en forma de lágrima, acompañadas de un infiltrado leucocítico con abundantes eosinófilos. La diferenciación del penfigoide gestacional de otras enfermedades ampollosas subepidérmicas mediante la microscopia óptica es difícil. Sin embargo, la microscopia de inmunofluorescencia directa de la piel de alrededor de las lesiones en las pacientes con penfigoide gestacional pone de manifiesto el sello inmunopatológico del trastorno. Depósitos lineales de C3 en la membrana basal de la epidermis. Estos depósitos surgen como consecuencia de la activación del complemento producida por títulos bajos de autoanticuerpos inmunoglobulina G. Antimembrana basal dirigidos contra antígenos del penfigoide ampolloso 2, la misma proteína relacionada con el hemidesmosoma a la cual se dirigen los autoanticuerpos en pacientes con penfigoide ampolloso, una enfermedad ampollosa subepidérmica que semeja al penfigo gestacional en términos clínicos, histológicos e inmunopatológicos. Los objetivos del tratamiento en las pacientes con penfigoide gestacional son evitar el surgimiento de nuevas lesiones, aliviar el intenso prurito y cuidar de las erosiones en los lugares de formación de las ampollas. La mayoría de las pacientes necesita tratamiento con dosis diarias moderadas de glucocorticoides, es decir, 20 a 40 miligramos de prednisona, en algún momento de su evolución. Los casos leves, o las exacerbaciones breves, pueden controlarse con el empleo agudo de glucocorticoides tópicos potentes. Los hijos de madres con penfigoide gestacional parecen tener un mayor riesgo de ser un poco prematuros o pequeños para la edad gestacional. Los datos actuales indican que no hay diferencias en la incidencia de nacidos vivos sin complicaciones en las pacientes con penfigoide gestacional tratadas con glucocorticoides sistémicos respecto de las tratadas de manera más conservadora. Si se administran glucocorticoides sistémicos, los recién nacidos tienen riesgo de presentar insuficiencia suprarrenal reversible. Dermatitis herpetiforme. La dermatitis herpetiforme es una enfermedad cutánea papulovesiculosa, muy pruriginosa, caracterizada por lesiones distribuidas de forma simétrica por las superficies de extensión, es decir, codos, rodillas, nalgas, espalda, cuero cabelludo y parte posterior del cuello. Ver figura 52.8. Las lesiones primarias en este trastorno son pápulas, papulovesículas o placas de urticaria. Como el prurito es intenso, los pacientes se pueden presentar con excoriaciones y pápulas costrosas, pero sin lesiones primarias observables. Los enfermos describen con frecuencia que su prurito tiene un carácter ardoroso o de escozor. El inicio de estos síntomas locales es un anuncio fiable del surgimiento de lesiones clínicamente visibles 12 a 24 horas después.
Casi todos los sujetos con dermatitis herpetiforme tienen una enteropatía sensible al gluten concurrente, por lo común subclínica, capítulo 318, y más de 90% expresa los haplotipos antígeno leucocítico humano B8DRW3 y antígeno leucocítico humano DQW2. La dermatitis herpetiforme puede presentarse a cualquier edad, incluso en la infancia. El inicio más frecuente es entre el segundo y el cuarto decenios de vida. Suele ser un proceso crónico. La biopsia cutánea de las primeras lesiones revela infiltrados con abundantes neutrófilos en las papilas dérmicas. En la fase temprana son característicos neutrófilos, fibrina, edema y formación de microvesículas en estos lugares. Las lesiones más evolucionadas pueden presentar características inespecíficas de ampolla subepidérmica o de pápula excoriada. Como los datos clínicos e histológicos de la enfermedad pueden ser variables y semejantes a otros trastornos ampollosos subepidérmicos, el diagnóstico se confirma con microscopia de inmunofluorescencia directa de la piel de aspecto normal cercana a la lesión. Estos estudios demuestran depósitos granulares de inmunoglobulina A, con o sin componentes del complemento, en la dermis papilar y a lo largo de la zona de la membrana basal de la epidermis. Los depósitos de inmunoglobulina A de la piel no se alteran si se controla la enfermedad con fármacos. Sin embargo, estos reactivos inmunitarios pueden disminuir de intensidad o desaparecer en los individuos que siguen una alimentación estricta exenta de gluten durante mucho tiempo, véase más adelante. Los individuos con dermatitis herpetiforme tienen depósitos granulares de inmunoglobulina A en la zona de la membrana basal de la epidermis y deben diferenciarse de los sujetos con depósitos lineales de inmunoglobulina A. En esta ubicación, véase más adelante. Si bien la mayoría de los sujetos con dermatitis herpetiforme no describe síntomas digestivos manifiestos ni presenta datos de laboratorio que indiquen malabsorción, las biopsias de intestino delgado suelen revelar aplanamiento de las vellosidades y un infiltrado linfocítico en la lámina propia. Al igual que en los pacientes con celiaquía, esta anomalía del tubo digestivo puede revertirse con una alimentación sin gluten. Además, cuando se mantiene, esta alimentación por sí sola puede controlar la enfermedad cutánea y terminar por eliminar los depósitos de inmunoglobulina A de la zona de la membrana basal epidérmica de estos pacientes. La posterior exposición al gluten de estos individuos altera la morfología del intestino delgado, provoca exacerbación de la enfermedad cutánea y conlleva reaparición de la inmunoglobulina A en la zona de la membrana basal epidérmica. Al igual que ocurre en pacientes con celiaquía, la sensibilidad al gluten alimentario en personas con dermatitis herpetiforme se acompaña de la aparición de autoanticuerpos inmunoglobulina A contra el endomicio, que están dirigidos contra la transglutaminasa hística. Hay estudios que sugieren que los pacientes con esta forma de dermatitis también tienen autoanticuerpos de tipo inmunoglobulina A, muy ávidos por la transglutaminasa epidérmica y que esta última se localiza junto con los depósitos granulares de inmunoglobulina A en las papilas dérmicas de individuos con este tipo de dermatitis. Los pacientes con dermatitis herpetiforme también tienen mayor incidencia de anomalías tiroideas, acloridría, gastritis atrófica y autoanticuerpos contra las células parietales gástricas. Es probable que estas asociaciones guarden relación con la frecuencia alta del haplotipo antígeno leucocítico humano B8DRW3 en estos pacientes, ya que este marcador está ligado a menudo a trastornos autoinmunitarios. La clave del tratamiento de la dermatitis herpetiforme es la dapsona, una sulfona. Los pacientes responden pronto, en 24 a 48 horas, a la dapsona, 50 a 200 miligramos al día, pero es indispensable una valoración cuidadosa previa al tratamiento y un seguimiento cercano para evitar o controlar las complicaciones. Todos los sujetos que tomen más de 100 miligramos al día de dapsona tendrán cierto grado de hemólisis y metahemoglobinemia. Se trata de efectos secundarios farmacológicos esperados de este fármaco. La limitación del gluten corrige la dermatitis herpetiforme y reduce los requerimientos de dapsona. En este tipo de alimentación se debe excluir completamente el gluten para obtener los mayores beneficios. Tal vez se necesiten muchos meses de restricción alimenticia para lograr un beneficio clínico. Es fundamental una asesoría dietética correcta por un dietista calificado. Enfermedad de inmunoglobulina A lineal.
Este padecimiento, que antes se consideraba una variante de la dermatitis herpetiforme, es en realidad una entidad patológica independiente y distinta. En términos clínicos, estos pacientes pueden parecerse a los casos clásicos de dermatitis herpetiforme, pemphigoide ampolloso u otras enfermedades ampollosas subepidérmicas. Las lesiones típicas son papulovesículas, ampollas o placas de urticaria, que predominan en las áreas centrales o en las zonas de flexión. En algunos pacientes está afectada la mucosa bucal. El intenso prurito es similar al de la dermatitis herpetiforme. Los individuos con enfermedad de inmunoglobulina A lineal no tienen mayor frecuencia del haplotipo antígeno leucocítico humano B8DRW3 ni enteropatía asociada, por lo que no son elegibles para tratamiento con alimentación sin gluten. Las alteraciones histológicas de las lesiones tempranas pueden ser prácticamente indistinguibles de las de la dermatitis herpetiforme. Sin embargo, la microscopia de inmunofluorescencia directa de la piel de aspecto normal cercana a las lesiones revela una banda lineal de inmunoglobulina A, y con frecuencia de C3, en la zona de la membrana basal epidérmica. La mayoría de los pacientes con enfermedad de inmunoglobulina A lineal tiene autoanticuerpos inmunoglobulina A circulantes contra la membrana basal dirigidos contra neoepítopos del dominio extracelular del antígenos del pemphigoide ampolloso 2 procesado por proteólisis. Estos individuos responden en general al tratamiento con dapsona en dosis de 50 a 200 miligramos al día. Epidermólisis ampollosa adquirida. Se trata de una enfermedad ampollosa subepidérmica poco frecuente, no hereditaria, polimorfa y crónica. La modalidad hereditaria se estudia en el capítulo 406. Los pacientes con epidermólisis ampollosa adquirida clásica o no inflamatoria presentan ampollas en la piel no inflamada, cicatrices atróficas, milios, distrofia ungueal y lesiones bucales. Debido a que las lesiones suelen producirse en lugares expuestos a traumatismos menores, la epidermólisis ampollosa adquirida clásica se considera una enfermedad mecanoampollosa. Otros pacientes con epidermólisis ampollosa adquirida tienen lesiones ampollosas extensas, inflamatorias, cicatrizantes y ampollosas parecidas a un pemphigoide ampolloso grave. La epidermólisis ampollosa adquirida puede evolucionar a la modalidad no inflamatoria clásica del padecimiento. En casos excepcionales, el cuadro clínico inicial son lesiones que predominan en las mucosas. El haplotipo antígeno leucocítico humano de R2 aparece con frecuencia creciente en individuos con epidermólisis ampollosa adquirida. Estudios recientes sugieren que la enfermedad puede coexistir con enfermedad intestinal inflamatoria, en particular, la enfermedad de Crohn. La histología de la piel de las lesiones varía con el carácter de la lesión estudiada. Las ampollas no inflamatorias son subepidérmicas con un escaso infiltrado leucocítico y son similares a las de los pacientes con porfiría cutánea tardía. Las lesiones inflamatorias consisten en vesículas subepidérmicas ricas en neutrófilos. Los individuos con epidermólisis ampollosa adquirida tienen depósitos continuos de inmunoglobulina G, y a menudo C3, en una distribución lineal dentro de la zona de la membrana basal epidérmica. Desde el punto de vista ultraestructural, estos inmunoreactivos se observan en la región de la sublámina densa asociados a las fibrillas de anclaje. Cerca de 50% de los pacientes con epidermólisis ampollosa adquirida tiene en la circulación autoanticuerpos inmunoglobulina G, antimembrana basal dirigidos contra el colágeno tipo 7, la especie de colágeno de la que están hechas las fibrillas de anclaje. Tales autoanticuerpos inmunoglobulina G se unen al lado dérmico de la piel dividida con solución de cloruro de sodio 1 molar, a diferencia de los autoanticuerpos inmunoglobulina G, observados en pacientes con pemphigoide ampolloso. Hay estudios que demuestran que la transmisión pasiva de inmunoglobulina G, experimental o de pacientes contra el colágeno tipo 7 produce lesiones en los ratones que, en términos clínicos, histológicos e inmunopatológicos, semejan a las observadas en pacientes con epidermólisis ampollosa adquirida. El tratamiento de epidermólisis ampollosa adquirida es en general insatisfactorio. Algunos individuos con epidermólisis ampollosa adquirida inflamatoria responden a los glucocorticoides sistémicos, solos o combinados con inmunodepresores. Otros casos, en especial los que tienen lesiones inflamatorias con abundantes neutrófilos, responden a la dapsona.
La modalidad crónica, no inflamatoria de epidermólisis ampollosa adquirida es en gran medida resistente al tratamiento, aunque algunos pacientes responden a la ciclosporina, la azatioprina, la inmunoglobulina intravenosa o rituximab. Pemfigoide de las mucosas. El pemfigoide de las mucosas es una enfermedad inmunoampollosa subepitelial infrecuente, adquirida, que se caracteriza por lesiones erosivas de las mucosas y de la piel que producen cicatriz, por lo menos en algunos lugares. Son sitios frecuentes de afectación la mucosa bucal, en especial la encía, y la conjuntiva. Otros lugares que pueden presentar lesiones son las mucosas nasofaríngea, laríngea, esofágica y anogenital. Las lesiones cutáneas, presentes en cerca de 33% de los pacientes, tienden a predominar en cuero cabelludo, cara y parte superior del tronco y, en general, consisten en unas pocas lesiones dispersas o ampollas tensas sobre una base eritematosa o de urticaria. El pemfigoide de las mucosas es de manera característica un trastorno crónico y progresivo. Se producen complicaciones graves a causa de las lesiones oculares, laríngeas, esofágicas o anogenitales. La conjuntivitis erosiva puede dar lugar a acortamiento de los fórnices, simblefaron, anquiloblefaron, entropión, opacidades corneales y, en casos graves, ceguera. De forma similar, las lesiones erosivas de la laringe pueden provocar disfonía, dolor y pérdida ística que, de ser pasadas por alto y no recibir tratamiento, terminan por destruir en su totalidad las vías respiratorias. Las lesiones esofágicas pueden provocar estenosis que ponen al paciente en peligro de aspiración. Las estenosis también pueden complicar la afectación anogenital. Las biopsias del tejido de la lesión demuestran en general vesículas o ampollas subepiteliales y un infiltrado de leucocitos mononucleares. En las biopsias de las primeras lesiones pueden observarse neutrófilos y eosinófilos. Las lesiones más antiguas quizá muestren un infiltrado leucocítico escaso y fibrosis. La microscopia de inmunofluorescencia directa del tejido cercano a la lesión demuestra, de manera característica, depósitos de inmunoglobulina G, inmunoglobulina A y C3 en las membranas basales epidérmicas. Como muchos de estos enfermos no presentan autoanticuerpos circulantes contra la membrana basal, es importante para el diagnóstico el análisis de la piel circundante. Si bien se pensaba que el pemfigoide de las mucosas era una sola entidad nosológica, hoy en día se considera, en gran medida, un fenotipo patológico que puede aparecer a causa de una reacción autoinmunitaria contra diversas moléculas de las membranas basales epidérmicas, por ejemplo, antígenos del pemfigoide ampolloso 2, laminina 332, colágeno de tipo 7, integrina alfa 6 beta 4, y otros antígenos todavía no identificados por completo. Hay estudios que sugieren que los pacientes con pemfigoide de las mucosas que muestran autoanticuerpos antilaminina 332 tienen mayor riesgo relativo de cáncer. El tratamiento del pemfigoide de las mucosas depende en gran medida de los lugares afectados. A causa de las complicaciones potencialmente graves, la afectación ocular, laríngea, esofágica o anogenital exige un tratamiento sistémico radical con dapsona, prednisona o esta última combinada con otro inmunodepresor, por ejemplo, azatioprina, micofenolato mofetilo, ciclofosfamida o rituximab o inmunoglobulina intravenosa. Las presentaciones menos graves de la enfermedad se pueden tratar con glucocorticoides tópicos o intralesionales. Enfermedades autoinmunitarias sistémicas con manifestaciones cutáneas destacadas. Dermatomiositis. Las manifestaciones cutáneas de la dermatomiositis, capítulo 358, suelen ser características, pero muchas veces se asemejan a las del lupus eritematoso sistémico, capítulo 349, la esclerodermia, capítulo 353, u otras enfermedades del tejido conjuntivo que se superponen, capítulo 353. La extensión y la gravedad de la enfermedad cutánea no siempre guardan relación con la extensión y la gravedad de la miositis. Las manifestaciones cutáneas de la dermatomiositis son similares, independientemente de que aparezcan en niños o ancianos, excepto que la calcificación del tejido subcutáneo es una secuela tardía frecuente en la dermatomiositis infantil. Los signos cutáneos de la dermatomiositis pueden preceder o seguir a la aparición de la miositis en un lapso de semanas o años.
También se han descrito casos sin afectación muscular, es decir, dermatomiositis sin miositis o dermatomiositis amiopática. La manifestación más frecuente es una coloración rojo-violácea de los párpados superiores, a veces relacionada con descamación, eritema en heliotropo. Ver figura 55.3, y edema periorbitario. El eritema en las mejillas y la nariz con distribución en alas de mariposa puede parecerse al exantema malar del lupus eritematoso sistémico. Son frecuentes las manchas eritematosas o violáceas con descamación en las partes anterosuperior del tórax y posterior del cuello, así como en el cuero cabelludo y las superficies de extensión de extremidades superiores e inferiores y manos. El eritema y la descamación pueden destacar sobre todo en codos, rodillas y parte dorsal de las articulaciones interfalángicas. Cerca de 33% de los pacientes tiene pápulas violáceas, de superficie plana, sobre parte dorsal de las articulaciones interfalángicas patognomónicas de la dermatomiositis, pápulas de Gotrón ver figura 55.4. Las pápulas y placas violáceas delgadas en codos y rodillas de enfermos con dermatomiositis se conocen como signo de Gotrón, ver figura 55.4. Estas lesiones contrastan con el eritema y la descamación del dorso de los dedos de algunos pacientes con lupus eritematoso sistémico, en quienes está indemne la piel situada sobre las articulaciones interfalángicas. Pueden ser notorios las telangiectasias y el edema perungueales en pacientes con dermatomiositis. El eritema en encaje o reticular puede acompañarse de una fina descamación sobre las superficies de extensión y laterales de los muslos y la parte superior de las extremidades superiores. Otros pacientes, en especial los de evolución prolongada, generan zonas de hipopigmentación, hiperpigmentación, atrofia leve y telangiectasia, lo cual se denomina poiquilodermia. Esta es muy poco frecuente, tanto en el lupus eritematoso sistémico como en la esclerodermia, por lo que puede ser el signo que distinga la dermatomiositis de estas dos enfermedades. Las alteraciones cutáneas quizás sean similares en la dermatomiositis y otros síndromes que se superpongan, en los que se observa el engrosamiento y unión de la piel a las estructuras profundas en las manos, esclerodactilia, así como el fenómeno de Raynaud. Sin embargo, la presencia de miopatía grave, las pápulas de Gotrón, el eritema en heliotropo y la poiquilodermia sirven para distinguir a los pacientes con dermatomiositis. La biopsia cutánea de las lesiones eritematosas descamativas de la dermatomiositis puede revelar solo inflamación leve inespecífica, pero a veces se observan alteraciones indistinguibles de las del lupus eritematoso sistémico, como atrofia de la epidermis, degeneración hidrópica de los queratinocitos basales y cambios dérmicos como edema de la dermis superior, depósito intersticial de mucina y un leve infiltrado mononuclear. La microscopia de inmunofluorescencia directa de la piel de la lesión suele ser negativa, aunque en algunos pacientes se han descrito depósitos granulares de inmunoglobulinas y complemento en la zona de la membrana basal de la epidermis. El tratamiento debe ir dirigido a la enfermedad sistémica. A veces son útiles los glucocorticoides tópicos. Estos individuos deben evitar la exposición a la luz ultravioleta y adoptar medidas radicales de fotoprotección, como los filtros solares de amplio espectro. Lupus eritematoso. Las manifestaciones cutáneas del lupus eritematoso, capítulo 349, se pueden dividir en agudas, subagudas y crónicas o discoides. El lupus eritematoso cutáneo agudo se caracteriza por eritema de la nariz y las eminencias malares con distribución en alas de mariposa, ver figura 55.5a. El eritema suele ser de comienzo repentino, se acompaña de edema y de descamación fina y guarda relación con la afectación sistémica. Algunos pacientes tienen una afectación extensa de la cara, así como eritema y descamación de las superficies de extensión de las extremidades y la parte superior del tórax, ver figura 55.5b. Estas lesiones agudas, que a veces son evanescentes, suelen durar días y a menudo surgen en las exacerbaciones de la enfermedad sistémica. La biopsia cutánea de las lesiones agudas puede mostrar degeneración hidrópica de los queratinocitos basales, edema de la dermis y, en algunos casos, un infiltrado disperso de la parte superior de la dermis por células mononucleares así como mucina dérmica.
La microscopia de inmunofluorescencia directa de la piel de las lesiones a menudo revela depósitos de inmunoglobulinas y complemento en la zona de la membrana basal epidérmica. El tratamiento se orienta al control de las manifestaciones generales de la enfermedad. Es muy importante la fotoprotección en esta y otras modalidades del lupus eritematoso. El lupus eritematoso cutáneo subagudo se caracteriza por un exantema fotosensible extenso, que no deja cicatriz. En la mayoría de los pacientes no hay afectación renal ni del sistema nervioso central o es leve. El lupus eritematoso cutáneo subagudo puede manifestarse como una erupción papuloescamosa parecida a la psoriasis o como lesiones anulares policíclicas. En la modalidad papuloescamosa, brotan pápulas eritematosas diferenciadas en las áreas posterior y anterior del tórax, los hombros, las superficies extensoras de los brazos y el dorso de las manos. Las lesiones casi nunca afectan la cara o las superficies de flexión de las extremidades superiores, ni el área debajo de la cintura. Las pápulas, un poco descamativas, tienden a confluir en grandes placas, algunas de aspecto reticular. La modalidad anular afecta las mismas zonas y se presenta con pápulas eritematosas que evolucionan a lesiones ovales, circulares o policíclicas. Las lesiones del lupus eritematoso cutáneo subagudo son más extensas, pero tienen menos tendencia a dejar cicatriz que las lesiones del lupus eritematoso discoide. En muchos pacientes con lupus eritematoso cutáneo subagudo algunos fármacos, por ejemplo, hidroclorotiazida, antagonistas de los conductos de calcio, inhibidores de la bomba de protones, inducen o exacerban la enfermedad. La biopsia de piel revela típicamente cambios epidérmicos como atrofia, degeneración hidrópica de los queratinocitos basales y apoptosis acompañados de un infiltrado de células mononucleares en la parte superior de la dermis. En cerca de 50% de los casos, mediante microscopia de inmunofluorescencia directa, se encuentran depósitos de inmunoglobulinas en la zona de la membrana basal de la epidermis. Se ha relacionado con el lupus eritematoso cutáneo subagudo un patrón en partículas de depósito de inmunoglobulina G por toda la epidermis. La mayoría de los pacientes con lupus eritematoso cutáneo subagudo tiene anticuerpos anti-Ro. El tratamiento local suele ser infructuoso. Muchos necesitan tratamiento con aminoquinolonas antipalúdicas. A veces es necesario administrar glucocorticoides orales en dosis bajas. Son muy importantes las medidas de fotoprotección contra las longitudes de onda ultravioleta A y B. El lupus eritematoso discoide, también denominado lupus eritematoso cutáneo crónico, se caracteriza por lesiones circunscritas, que muy a menudo se encuentran en cara, piel cabelluda o en la parte externa de los oídos. Las lesiones son pápulas eritematosas o placas con una escama gruesa y adherente que ocluye los folículos pilosos, taponamiento folicular. Cuando se retira la escama, su lado inferior muestra excrescencias pequeñas que se relacionan con los orificios de los folículos pilosos, aspecto de tachuela, un dato relativamente específico del lupus eritematoso discoide. Las lesiones crónicas presentan atrofia central, cicatrización e hipopigmentación, pero a menudo tienen bordes eritematosos, a veces elevados, ver figura 55.6. Estas lesiones persisten durante años y tienden a crecer con lentitud. Hasta 15% de los pacientes con lupus eritematoso discoide cumple los criterios de lupus eritematoso sistémico del Colegio Americano de Reumatología. Sin embargo, a menudo se ven lesiones discoides típicas en individuos con lupus eritematoso sistémico. En la biopsia de las lesiones de lupus eritematoso discoide se advierten hiperkeratosis, tapones foliculares y atrofia de la epidermis, degeneración hidrópica de los queratinocitos basales, engrosamiento de la zona de la membrana basal epidérmica y un infiltrado a base de mononucleares junto a las membranas basales de epidermis, anexos y vasos finos. La microscopia de inmunofluorescencia directa demuestra depósitos de inmunoglobulinas y complemento en la zona de la membrana basal en casi 90% de los casos. El tratamiento se centra en el control de la enfermedad cutánea y consiste fundamentalmente en fotoprotección y glucocorticoides tópicos o intralesionales. Si el tratamiento local resulta ineficaz, pueden estar indicadas las aminoquinolonas antipalúdicas, esclerodermia y morfea.
Las alteraciones cutáneas de la esclerodermia, capítulo 353, suelen empezar en los dedos de las manos y de los pies, las manos, los pies y la cara, con episodios de edema recurrente sin fobia. La esclerosis de la piel comienza en las puntas de los dedos, esclerodactilia, y se propaga en dirección proximal, casi siempre con resorción del hueso de las puntas de los dedos, que pueden tener úlceras en sacabocados, cicatrices estrelladas o zonas de hemorragia, ver figura 55.7. De hecho, los dedos pueden disminuir de tamaño y asumir una forma de salchicha y, como las uñas suelen no estar afectadas, se pueden incurvar sobre la punta de los dedos. Suele haber telangiectasias periungueales, pero el eritema periungueal es infrecuente. En casos avanzados, las extremidades presentan contracturas y calcinosis cutánea. La afectación de la cara consiste en una frente lisa y sin arrugas, una piel tensa sobre la nariz, encogimiento de los tejidos en torno a la boca, con arrugas dispuestas radialmente alrededor de la boca, ver figura 55.8. Son frecuentes las telangiectasias semejantes a una felpa, ante todo en la cara y las manos. La piel afectada está endurecida, lisa y adherida a las estructuras subyacentes. También son comunes la hiperpigmentación y la hipopigmentación. El fenómeno de Raynaud, es decir, palidez, cianosis e hiperemia reactiva inducidos por frío, está documentado en casi todos los pacientes, y puede preceder en muchos años al desarrollo de esclerodermia. La esclerodermia lineal es una forma limitada de la enfermedad con una presentación lineal, como una banda, que tiende a afectar las capas profundas y superficiales de la piel. La combinación de calcinosis cutánea, fenómeno de Raynaud, trastorno de la motilidad esofágica, esclerodactilia y telangiectasia ha recibido el nombre de síndrome de Crest. Hay informes de anticuerpos contra centrómeros en un porcentaje muy alto de pacientes con síndrome Crest, pero solo en una pequeña minoría de aquellos con esclerodermia. La biopsia de piel revela engrosamiento de la dermis, homogeneización de los haces de colágeno, glándulas pilosebáceas y ercrinas atróficas y un infiltrado disperso de células mononucleares en la dermis y grasa subcutánea. La microscopia de inmunofluorescencia directa de las lesiones cutáneas suele ser negativa. La morfea se caracteriza por engrosamiento y esclerosis localizados de la piel, con predominio en el tronco, y suele afectar a adultos jóvenes o a niños. La morfea empieza como placas eritematosas o de color carne que se esclerosan, generan hipopigmentación central y tienen un borde eritematoso. En la mayor parte de los casos, los pacientes tienen una o algunas lesiones y la enfermedad recibe el nombre de morfea circunscrita. En algunos pacientes se observan lesiones cutáneas extensas, sin afectación sistémica, morfea generalizada. Muchos adultos con morfea generalizada padecen de manera simultánea de otras enfermedades reumáticas y autoinmunitarias. La biopsia cutánea de la morfea es indistinguible de la esclerodermia. Esta última y la morfea son bastante resistentes al tratamiento. Por esta razón, se aplica la fisioterapia, y a menudo resulta útil, para evitar contracturas articulares y preservar la función. Las opciones terapéuticas para la enfermedad incipiente y que progresa con rapidez son fototerapia, radiación ultravioleta A1 o soralenos más radiación ultravioleta A, o metotrexato, 15 a 20 miligramos por semana solo o combinado con glucocorticoides diariamente. La fascitis difusa con eosinofilia es una entidad clínica que a veces se confunde con la esclerodermia. Casi siempre se produce tumefacción, induración y eritema de las extremidades, con frecuencia después de un esfuerzo físico importante. Las porciones proximales de las extremidades, brazos, antebrazos, muslos y piernas, se afectan con mayor frecuencia que las manos y los pies. Aunque la piel está endurecida, suele mostrar un aspecto leñoso, con depresiones o pseudocelulítico, más que estar adherida a los planos profundos como en la esclerodermia. Las contracturas pueden ser tempranas a causa de la afectación de la saponeurosis. Asimismo, esta última quizás haga que se separen grupos musculares y que las venas parezcan deprimidas, signo del surco. Estos signos cutáneos conllevan eosinofilia en sangre periférica, aumento de la velocidad de eritrosedimentación y, a veces, hipergamaglobulinemia. La biopsia profunda de las zonas de la piel afectadas revela inflamación y engrosamiento de la aponeurosis profunda que reviste el músculo.
Suele observarse un infiltrado inflamatorio compuesto de eosinófilos y células mononucleares. Los pacientes con fascitis eosinófila parecen tener más riesgo de padecer insuficiencia medular u otras anomalías hematológicas. Si bien la evolución final de la fascitis eosinófila es incierta, muchos pacientes responden de manera favorable al tratamiento con dosis de prednisona de 40 a 60 miligramos al día. El síndrome de eosinofilia mialgia, un trastorno con proporciones epidémicas informado en 1989 y que se relacionó con la ingestión de L-triptófano elaborado por una sola compañía en Japón, es un trastorno multisistémico que se caracteriza por mialgias debilitantes y eosinofilia absoluta junto con diversas combinaciones de artralgias, síntomas pulmonares y edema periférico. En una fase posterior, de 3 a 6 meses después de los síntomas iniciales, estos pacientes manifiestan a menudo alteraciones cutáneas esclerodérmicas, pérdida de peso o neuropatía, capítulo 353. Se desconoce la causa precisa de este síndrome, que puede parecerse a otras lesiones cutáneas escleróticas. Sin embargo, los lotes de L-triptófano implicados contenían el contaminante 1,1, etilideno-bistriptófano. Este contaminante puede ser patógeno o un marcador de otra sustancia que provoque el trastorno.